Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Freddy Ceballos, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Buenos días, bienvenido. Un verdadero placer estar con ustedes. Una pregunta que se repite, pero que es necesaria como punto de partida para esta conversación. ¿En cuánto está el desabastecimiento de medicamentos actualmente, finales de enero en Venezuela? Mira, nosotros mantenemos un nivel de falla de un 85%. Y sobre todo en este mes que el deber ser es que hubiese medicamentos en el país, pero ¿qué sucede? Como no hay una verdadera planificación de producción, porque lamentablemente las empresas ya no pueden dedicarse a programar y planificar su producción por la cantidad de problemas que tenemos, pero no se puede hacer creer que no hay medicamentos porque llegó enero y la gente está de vacaciones, no, porque lamentablemente en años anteriores a esta situación, en el mes de marzo, en el mes de abril, ya se estaban produciendo medicamentos para cubrir las necesidades de diciembre y enero, pues lamentablemente ya eso no sucede así y por eso se acentúa más la grave situación que tenemos en el país. Amplíe los motivos. ¿Por qué las fallas en medicamentos? Mira, aquí hay una situación crítica que es multifactorial, pero dentro de todo es las liquidaciones de divisas. Eso es un factor que es importante. Fíjate tú que se liquidó menos de la mitad de lo que se liquidó el año anterior. Los laboratorios están trabajando a menos de la mitad de su capacidad de producción. Todo eso tenemos que evaluarlo. Esa situación es crítica y el Estado venezolano tiene que darse cuenta que hay que generar los cambios. Ahorita acaba de entrar una nueva ministra de Salud. Sería bueno que la ministra absorbiera toda esta información, convoque a los sectores que le pueden decir, mira, están equivocados en la política que han establecido en el país, porque de alguna manera alguien tiene que generar los cambios, porque evidentemente tiene que llegar a autoridades, y no solamente a la ministra, las autoridades que fijan las políticas públicas de todo el país, que se den cuenta que el problema que tiene Venezuela es un problema de abastecimiento de medicamentos y no de distribución de medicamentos, que es en lo que han querido insistir y lamentablemente han llevado al país a la grave situación que estamos viviendo. Breve y sencillo para que el televidente, el ciudadano común que nos está viendo lo entienda. ¿Cómo es la cadena? Liquidar divisas al laboratorio, a droguería, de ahí a farmacia, de farmacia al paciente. ¿Cómo es? Bueno, la cadena. Hay laboratorios que producen en el país, que por lo menos ahorita tenemos menos de 30 laboratorios produciendo que tienen planta. Esos laboratorios o producen o los traen como medicamentos terminados, que son sumamente importantes porque son productos que no los trabajamos aquí. La droguería se encarga de distribuirlo a todas las farmacias y las farmacias los dispensamos al público y a los pacientes. ¿Es posible diferenciar las fallas entre Caracas y el interior del país? Mira, ya prácticamente la situación en el país es pareja. Igual. Muy pareja. Tenemos un grave problema reportado por el doctor Rafael Silva, que es nuestro vocero allá en la isla de Margarita. La situación en Margarita es crítica, pero en todo el país prácticamente se traslada la misma situación. Y a eso quiero decirte algo. Los pacientes del interior se trasladan a Caracas los fines de semana desesperados buscando medicamentos. ¿Cuáles son las fallas más puntuales? Digamos, ¿cuáles son los medicamentos que más escasean? Mira, las fallas son generalizadas. Verá que ya prácticamente no podemos decir una tabla, pero yo te puedo mencionar los pacientes de Parkinson, los pacientes que tienen problemas de próstata. Bueno, yo estoy aquí en el canal y ya 2 personas me han preguntado por medicamentos de próstata. Tansulón, Secoté, finasterida, la situación es crítica. Ahorita ha llegado un poquito de medicamentos que no cubren las necesidades de mercado y antibióticos para niños y para adultos, pero muy poco. Y lamentablemente, mire, es una situación crítica que no haya antibióticos en el país, pero si yo te voy a hablar de todas las patologías o de las variedades terapéuticas, la situación es grave en todo el sector. Digamos que un paciente con una enfermedad curable hace sacrificio, cumple tratamiento y se sana. Pero aquellos pacientes que tienen enfermedades congénitas de nacimiento o crónicas que necesitan un tratamiento permanente, ¿cómo hacen? Enfermedades crónicas, fíjate tú, voy a hablar de las enfermedades de alto costo, sobre todo la patología de cáncer. La situación es crítica y no es que te lo estoy diciendo por lo que podamos decir nosotros las asociaciones o las federaciones, te lo estoy diciendo por los mismos médicos que me he puesto a hablar con ellos. Y tiene que haber un momento que vamos a tener que contextualizar la situación que estamos viviendo y enseñársela al país, porque ya los pacientes se están expresando, los pacientes han hecho ellos mismos operativos donde presentan la realidad que estamos viviendo en el país. El mismo médico te lo dice, mira, yo colocaba tantas quimios en el día y estoy colocando menos de la mitad. Esa es una situación crítica porque no hay medicamentos de alto costo, pero es que los pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial están viviendo lo mismo, desesperados y lloran a las puertas de la farmacia y preguntan, mira, pero ¿cómo hacemos? ¿Nos vamos a morir? La situación es crítica y estamos pagando con vidas la grave situación que estamos viviendo en el país. ¿Qué están haciendo los venezolanos para conseguir medicamentos, aparte de lo que me contaba de que se vienen a Caracas los del interior?
El que puede, porque eso es otra cosa, el que puede los está trayendo a traer de afuera y te hacen los comentarios en la farmacia, pero te voy a decir algo, se está planteando una situación en este momento en Venezuela que están llegando medicamentos que prácticamente cuestan más que lo que es un sueldo mínimo. Eso está sucediendo en el país, que tú tengas que buscar un antihipertensivo que cueste 30.000 bolívares, llegando legalmente al país. Nosotros no queremos mencionarle el laboratorio, pero esa situación es grave. Imagínate tú, si con lo que tú ganas no eres capaz ni siquiera de comprar el medicamento que tú necesitas, la situación se vislumbra muy oscura, muy opaca, pero bueno, debemos esperar que también esos medicamentos que tienen un costo menor a ese también lleguen en el momento de la dispensación de los estantes de la farmacia. Digamos que esta situación ha servido también para que aflore algo positivo, que es la solidaridad del venezolano. ¿Qué riesgo usted como técnico, como farmacéutico, ve en que las personas busquen medicamentos a través de redes sociales, de que me quedó de un tratamiento que no complete una medicina y la voy a donar? En medio de lo bueno, ¿hay riesgo? Bueno, yo te voy a decir algo, el 10% del mercado formal son ilícitos farmacéuticos. Esa es una situación crítica. Por eso es tan importante que nosotros hemos defendido el registro sanitario. Cuando el gobernador del Zulia se planteó la posibilidad, que lo hizo, de que entraran medicamentos sin control sanitario, fue eso una situación crítica. Y todo el mundo decía, no, los estamos dispensando con el gobernador que nos los está permitiendo, con salvoconducto del gobernador. Esa situación, gracias a Dios, se revirtió, pero el hecho de que yo quiera colaborar, a mí me ha tocado el caso que me ha llegado una persona, mire doctor, aquí traigo unos medicamentos para ayudar a la gente y los traen en la maleta del carro. Imagínate tú. Y tú le dices, ¿cuánto tiempo tiene ese medicamento? Y ahí te dice, bueno, perdón, lo tengo hace como 15 días, pero es que no había podido venir. O que consigues en las calles tratando de hacer trueque de medicamentos, los tienen ahí llevando sol. Mira, el deber ser es que los medicamentos se dispensen a través de la cadena de comercialización, porque tú tienes que garantizar medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y por eso tienen que funcionar las políticas públicas y las políticas de salud. Y la supervisión del Instituto Nacional de Higiene, ¿no? Evidentemente, él debe garantizar el registro sanitario en el país. Doctor Ceballos, sin meternos en tema político, pero los llamados 15 motores de la economía, el motor farmacéutico, ¿ha funcionado en algo? Uno de los acuerdos del diálogo, que no sabemos si se va a congelar, si se va a reanudar, era justamente estimular la producción de la industria farmacéutica. ¿Qué ha ocurrido? Pero fíjate tú, cuando nosotros hablamos de diálogo, si tú me vas a hablar de diálogo, ¿cómo es posible que nosotros le pedimos una entrevista al vicepresidente de la República, el señor Aristóbulo Isturi, un año pidiendo la entrevista y fue incapaz de dialogar? Entonces, cuando nosotros hablamos de diálogo, tenemos que empezar, siquiera que puedes atender a tu pueblo, que puedes atender a tus organizaciones. Ahorita acabamos de pedirle otra entrevista al nuevo vicepresidente. Evidentemente no podemos decir nada de él porque la entrevista la acabamos de solicitar, pero el diálogo comienza por ahí. Entonces, cuando vamos a la parte política, sí, la política tenemos, de alguna manera hay que inmiscuirla, porque si no hay políticas públicas eficientes, si no hay políticas en función de los pacientes, mira, los pacientes no pueden esperar, porque los pacientes lo están pagando con vida, los pacientes están muriendo, mientras todo el mundo se dedica a la parte política, los pacientes están pagando esa situación. Aquí todos estamos asesinando gente, porque si usted que se comunica conmigo y no somos capaces de transmitir la información, si yo hablo, si los pacientes no tienen cómo tratarse el cáncer, si los pacientes no tienen medicamentos, prácticamente es una cuota de responsabilidad, y hay que entender la situación que estamos viviendo en el país para darse cuenta que no podemos seguir pagando con vida la situación que vivimos. Y lo otro, todos se lo achacan al precio del petróleo. No, nosotros no conocemos ningún país exportador de petróleo donde estén muriendo pacientes por falta de medicamento y por falta de alimento. Tenemos la radiografía, las soluciones. ¿Cuáles serían las propuestas? Situaciones, acércate a las empresas, acércate a los productores y soluciona el problema y acepta que es abastecimiento de medicamentos. Lamentablemente todas las políticas implementadas por el Estado han ido hacia la distribución. SIAMES, 0800 Salud, ya llámame por teléfono, dime que lo tengo. No, señores, acepte que es un problema de abastecimiento, que es un problema de producción. Acérquese a las empresas y establezca un convenio realista y de fiel cumplimiento. Dígale a la empresa, yo le puedo pagar es esto, y te puedo asegurar que los laboratorios van a colaborar. Lo que tengo es esto, te puedo pagar esto, pero hazlo de una manera continua para que esa gente pueda planificar y programar producción y llegada de productos terminados. Ya para finalizar la parte gremial, porque a fin de cuentas las farmacias son empresas, ¿qué consecuencias les trae la falta de inventario, el aumento salarial? Y también háblenos sobre las próximas elecciones en la Federación Farmacéutica. Bueno, fíjate tú, la falta de inventario es grave, evidentemente. La implementación de las políticas públicas en materia de comercialización de la farmacia las está acabando. Tenemos 48 farmacias quebradas en el país y el gobierno no lo entiende. Nos hemos acercado al presidente del SUNE, estamos esperando una reunión técnica, pero las farmacias están quebrando. ¿48 de cuántas? 48 de 4.500, pero eso es grave. Y no, te estoy computarizando nada más 6 estados.
10 farmacias en Margarita, 14 en Anzoátegui. Ve solamente en Caracas, pasa por la Avenida Victoria, te encuentras una, ve al Paraíso, consigues otra, ve al Alta Florida y otra farmacia quebrada. Esa situación es crítica. Las políticas establecidas están muy mal establecidas, perdona la redundancia, pero lamentablemente el gobierno no escucha. Vamos a esperar las próximas reuniones para decirle, estás acabando con la dispensación del medicamento, están acabando con que tú te asomes a tu barrio y la farmacia que todo el tiempo estuvo en la esquina, que dispensaba el medicamento cuando tú lo necesitabas, desaparezca. Eso es lo que se está haciendo en el país. Con respecto a las elecciones de la Federación, yo quiero convocar a todos los farmacéuticos a que el 18 de febrero se expresen. Aquí estamos, la Federación Farmacéutica, exprésese, sea en pos o sea en contra, no importa. Hay que expresarse y hay que dirimir las situaciones y las diferencias en las mesas electorales. Las personas que quieran postularse, que demuestren que gozan del respeto de los farmacéuticos, postúlense y vayan a las mesas electorales a demostrar que quieren generar unos cambios. Si quieren generar los cambios, pues así se demuestra en democracia. Gracias por haber venido, nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Despedimos hacia el doctor Freddy Ceballos, el presidente de FEFARVEN, la Federación Farmacéutica Venezolana.